Radio Cleu, tu punto de encuentro. Amigos, bienvenidos a este programa Cleu Proyecta tu Voz. Estamos de regreso de la pausa y el día de hoy el programa, como les comentaba, es como un poco básico. Estamos hablando sobre lo que es la sociología, lo que hace la sociología, campos de trabajo de la sociología, de estudio, de lo que podemos ver, lo que no, etcétera, etcétera. Les contaba antes de la pausa sobre Durkheim y que él decía que lo que tenía que estudiar la sociología eran los hechos sociales. Por otro lado, también tenemos cabe aclarar que Durkheim sí se admitía como sociólogo, ¿no? Entonces por eso a veces se le hace un poquito como más de énfasis a este autor. Y también porque la corriente positivista pues es la corriente epistemológica que hasta el día de hoy siempre ha sido como la más chida o la más, no chida porque a mí me guste, sino porque es como la más predominante, ¿no? O la que ha pues tenido mayor impacto en las escuelas, en los estudios, ¿no? O sea, el paradigma más fuerte en la ciencia es el positivismo. Entonces, pues por eso igual Durkheim también se hace como mucho énfasis en lo que dice. Entonces, por el otro lado, en la fenomenología está Weber. Weber dice que la sociología debe ser una ciencia comprensiva, ¿no? Que intente comprender la acción social, ¿no? Entonces, el objeto de estudio de la sociología para este autor alemán es la acción social. La acción social son conductas que tengan una intención, ¿no? A diferencia, bueno, eso también es como un poco de problema de la criminología. A veces los conceptos, en psicología criminológica son un poco contradictorios a sociología, porque conducta acá es la que tiene un significado, y acá en sociología, pues, acción es la que tiene el significado, ¿no? La acción social. Y esta acción social, entonces la sociología, pues es la que tiene que identificar, ¿no? La orientación de la acción social y comprenderla, ¿no? O sea, comprender por qué los individuos actúan de tal o cual forma colectivamente, ¿no? Entonces, si hay un cambio, si vemos obviamente cuál va a ser nuestro objeto de estudio, que eso también es algo muy importante en criminología. En criminología también pareciera que el objeto de estudio es la conducta antisocial, pero también si vamos a la criminología crítica, pues es el control social, y entonces ahí hay como también una discusión epistemológica y metodológica sobre qué debemos de estudiar o cuál debe de ser nuestro objeto de estudio. Pero en sociología, pues entonces están estas dos corrientes, ¿no? Weber dice, ¿no? Pues la acción social es la que debe de ser el objeto de estudio. Igual propone como ciertas categorías para estudio. Y él, igual que Durkheim, cuando Durkheim hizo como todas sus reglas para estudiar el hecho social, Marx dice, aquí lo que deben de haber son tipos ideales. Los tipos ideales son una herramienta de expresión de la realidad que no la realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, él usa la burocracia como un tipo ideal para explicar el fenómeno. Entonces, el tipo ideal lo que hace es como ayudarte a bajar a la realidad lo que tú estás pensando, ¿no? Entonces, le tienes que poner un nombre. Durkheim también dice que hay que definir. Weber dice, pues hay que hacerle un tipo ideal para que entonces lo puedas trabajar de esta forma, ¿no? Entonces puedas ya ver la acción social en este sentido. Igual, explicar a estos dos autores podría llevar todo un programa o más, ¿no? Todo un semestre, porque ambos pensadores son, están cañones. Para mí particularmente Weber es como más de mi agrado. Yo me inclino más quizá por esta postura epistemológica de la fenomenología y sobre la acción social más que del hecho social. Igual, tal vez eso sea por mi edad y toda esta crisis de la posmodernidad y la ciencia y todo, pero sí me inclino más como de este lado. Entonces, me gusta más como la idea de, estudiar la acción social y no tanto como el hecho social, porque a veces el hecho social puede forzarse demasiado, o a veces podemos caer como en ciertos juicios. Cosa que es un poco paradójica, porque Durkheim también lo aclara bastante dentro de sus reglas del método. Dice que no debe de haber prenociones, o sea, el investigador debe de ser objetivo.
lo que nos dicen siempre en nuestros, por ejemplo, proyectos de investigación, ¿no? Tú, investigador, debes de ser objetivo, no te puedes dejar llevar por tus juicios, no puedes hacer juicios morales, bla, bla, bla. Pero realmente también si hacemos un análisis, o una vigilancia epistemológica, como diría Bourdieu, en todas las teorías sociológicas de corte positivista o incluso criminológicas, pues podríamos darnos cuenta que hay muchísimas prenociones de los autores, ¿no? Que eso es una crítica que se hace pues de muchas corrientes también epistemológicas, incluso desde la epistemología feminista, ¿no? Que dice, oye, recuerda que sí, o sea, sí estás hablando a través de tus juicios, nomás que te estás haciendo pasar como que eres muy neutro según tú, ¿no? Pero no eres tanto. Pero bueno, igual ese ya es como otro tema. Pero, entonces, en grandes medidas estos son los dos campos o los dos objetos de estudio, mejor dicho, de la sociología, sí, en gran medida, porque les digo, o sea, hay como, se desprenden muchas otras, o sea, está también el marxismo con su propia teoría, su propia postura, ¿no? Está el estructuralismo funcionalista, o sea, hay como varias otras categorías que se van como desprendiendo, pero casi todas parten de estas como dos ideas. Por ejemplo, Parsons, que es pues como de cajón el padre del estructural funcionalista, pues él es súper seguidor de Weber, ¿no? Y muchas de sus categorías también están muy inspiradas en lo que escribió Max Weber, ¿no? Entonces les digo, más o menos como que siento yo que estas son como las dos grandes generalidades y de aquí pues se van como desprendiendo y desprendiendo, ¿no? Y pues eso, o sea, eso es lo que el objeto de estudio de la sociología. Entonces, hay dos, ¿cómo se llaman estas? Como niveles de acción, niveles de análisis de la sociología. Y aquí es donde yo creo que la criminología social ha fallado. Porque hay dos niveles. Estos dos niveles es lo macro social y lo micro social, ¿no? Casi todo lo que vemos de micro social, o sea, todas las teorías estas de la teoría de la familia, del interaccionismo simbólico, de la teoría del conflicto y la teoría de roles, que son más o menos las que yo anoté, que recuerdo que vimos en clase o que llegamos a mencionar, son teorías sociológicas, sí, pero de microsociología, ¿no? O sea, Goffman dijo con su teoría de la dramaturgia que pues habría que fijarse más como en la relación como pequeñita, ¿no? Como de cara a cara con el otro. Y ver cómo estas interacciones y cómo todas estas relaciones sociales impactaban en el comportamiento. Entonces, todas bueno, no todas, ¿no? También no he leído todas las teorías, pero la mayoría de las teorías que les digo que yo veo que nos enseñan son teorías de microsociología, que, o sea, van relaciones con esto de las bandas delictivas, la familia como el principal agente sociabilizador y donde se generan un buen de problemas para la conducta posterior antisocial, ¿no? De hecho, la familia es como el favorito de las teorías criminológicas porque, digo, a todos nos enseñan que si la familia está mal o si la familia es disfuncional, pues entonces va a haber consecuencias delictivas o va a generar un impacto tal en la persona que entonces esta persona se vuelva lo que sea, ¿no? Que sea delictivo. Y entonces la teoría de los roles, bueno, que igual también ahí habría mucho que criticar, pero todas estas teorías a lo que yo quiero ir es que son de microsociología, ven las cosas chiquitas de la sociología, pero hay otra área muy importante, de igual de la que yo soy como más team macrosociología. No niego que ambas tengan que mezclarse, que es básico, pero la macrosociología es estas estructuras enormes que hay que ver cómo impactan en la vida del ser humano y en la colectividad, ¿no? O sea, el marxismo es como una sociología macro, bueno, no es exclusivamente una cuestión sociológica, obviamente, no voy a discutir de todo lo que hacía Marx, pero es una amplia, ¿no? O sea, es una macro sociología, ver cómo pues
las clases sociales, la relación de las clases sociales, de todas estas cuestiones, cómo afectan a más, ¿no? Como más abajo. No sé, por ejemplo, la cuestión de la violencia simbólica es algo que casi nunca vemos, que es algo que yo ya he mencionado en alguno de los otros programas, y es una cuestión estructural porque o sea, funciona más grande, o sea, es algo que está como, imaginémoslo como, no sé, yo me lo imagino una cabezota así enorme, que está como un Thanos aquí enorme, así que es quien está controlando como varios universos, ¿no? Así me imagino yo como la estructura. Y los sistemas. Entonces estos sistemas tienen un impacto cañón también en la incidencia delictiva. Por ejemplo, el capitalismo, hay muchos libros que hablan sobre cómo el capitalismo genera violencia, ¿no? El Estado como figura, el Estado necesita de la violencia para legitimarse, ¿no? Entonces, pues también está ahí impactando. El patriarcado tiene un buen de figuras, de formas para incidir, por ejemplo, en que los hombres sean más violentos. Entonces, esta macroestructura es necesaria, súper necesaria en el salón de clases y en las escuelas para entender el fenómeno pues antisocial o de conducta desviada y delictivo. Digo, porque ya después pasa todo un caos en tu cabeza cuando ves estas dos estructuras, pero sí es súper necesario para entender de una forma más integral el fenómeno que estamos estudiando, porque si no, pues nos quedamos muy chiquitos, que es lo que ha pasado pues con esto que yo les platicaba al principio del programa. Entonces, ahorita hemos llegado a nuestra segunda pausa. No se vayan porque de regreso vamos a seguir platicando sobre esta cuestión y cómo lo ideal será poder integrar estas dos figuras de análisis. Y ya saben, les recuerdo rápidamente nuestras redes sociales en Radio Cleo, en Facebook nos encuentran como Radio Cleo, en Instagram como Cleo Universidad y en YouTube como Radio Cleo. El número en cabina donde ustedes pueden mandarme sus mensajes, sus comentarios, temas que les gustaría que viéramos son 22 26 62 49 46. No se vayan, regresamos. Radio Cleu, tu punto de encuentro.